Hola, buen día. En esta clase vamos a aprender gráficos y tablas de datos. Para ello, solo tienes que seguir atentamente el transcurso de este video. Comenzamos recordando qué es una tabla. La tabla es un cuadro que nos permite presentar datos, como el que se muestra en la imagen. En este caso, representamos la cantidad de estilistas y cosmetólogas que hay en un spa. Podemos ver que el total de ellos es de 1.342. La cantidad de estilistas es de 563. Hay implícita una pregunta: ¿cuántas son las cosmetólogas que hay en ese lugar? Para ello, solo necesitas realizar una simple operación matemática. ¿Ya descubriste cuál es? Es restar a 1.342 la cantidad de estilistas, que son 563. Eso nos da como resultado 779 cosmetólogas, como se muestra a continuación. En nuestro entorno siempre estamos rodeados de información. Mucha de ella está presentada en tablas, como el pronóstico del tiempo, cartelera de cine, una lista de precios, un menú en un restaurante, entre otros. A continuación, representarás y organizarás diversa información utilizando una tabla. A continuación, tenemos la siguiente información. El encargado publicó la lista de trabajadores sociales que tienen visitas domiciliarias esta semana. Podemos observar en los datos en lista que Raúl, Paula y Luis tienen visita los lunes, David, Olivia, martes, Raúl, Paula, Luis, David los miércoles, Olivia y Paula los jueves. A continuación, tenemos la siguiente información. El encargado publicó la lista de trabajadores sociales que tienen visitas domiciliarias esta semana. Podemos observar en los datos el día miércoles 4 y el día jueves que Raúl, Paula y Luis tienen. Esta información la podemos representar en la siguiente tabla, que nos muestra claramente la cantidad de trabajadores sociales que realizarán visitas domiciliarias cada día. Nuevamente podemos identificar lunes 3, martes 2, miércoles 4, jueves 2 y el viernes no hay visitas domiciliarias. De lo cual podríamos inferir que los trabajadores sociales se dedican a otra actividad los días viernes. Este gráfico nos muestra la información que representamos en la tabla anteriormente. Podemos visualizar exactamente los mismos datos. Los lunes tenemos 3 trabajadores sociales que hacen visita. Los martes solo 2, los miércoles 4. Los jueves 2 nuevamente. Podemos extraer otro tipo de información. Por ejemplo, decir que el día miércoles es el día que se realizan más visitas domiciliarias. El día que se realizan menos visitas domiciliarias son los martes y los jueves. Existen diferentes tipos de gráficos. Podemos comenzar a hablar esto de los gráficos de realizar nuestro primer gráfico, donde a cada valor del eje X le corresponde un valor de esta tabla presenta lo que determina el alto de la columna. Usuarios de estos gráficos son muy valiosos para comparar magnitudes. De 0 hasta 9 más años, o menos similares entre tenemos sí, 25 para no usuarios, tener problemas con la escala. De 10 a 19 años, en este gráfico 32 observamos. De 20 a 64 años, son 8 todos los valores muy similares. De 65 años o más, tenemos 38 y los usuarios 200.000. Tomaremos esta información y representaremos valor en un gráfico de barras. Columna o barra se dispara. Para comenzar nuestro gráfico, primero revisamos y realizamos el plano cartesiano, donde tenemos en el eje X una marca para el primer rango de edades, de 0 a 9. A continuación, el rango de 10 a 19, luego de 20 a 64 y finalmente de 65 más. En el eje Y, que está al lado izquierdo, numeramos desde el 0 hasta el 40, que es el valor más cercano a la cantidad de usuarios mayor, que son 38.
La diferencia entre cada uno de los intervalos de estos valores es de 5. Es decir, vamos de 5 en 5. Luego identificamos la primera barra que corresponde a el rango de edad de 0 a 9. Buscamos el valor que corresponde, que es 25, y realizamos nuestra barra que va desde 0 hasta 25 en el rango de 0 a 9. A continuación, identificamos el valor máximo del tramo de 10-19, que sería 32. Lo marcamos en nuestra gráfica y luego pintamos. A continuación, seleccionamos el rango de 20-64, identificamos que corresponde a 8 y lo identificamos en nuestra gráfica para luego pintar la columna. Finalmente, el rango de 65 más, que corresponde a 38, que sería la última barra que a continuación aparece. Y así queda nuestro gráfico. Para comenzar nuestro gráfico, primero revisamos y realizamos el plano cartesiano, donde tenemos en el eje X una marca para el primer rango de edad. El segundo tipo de gráficos que veremos corresponde al gráfico de líneas, que, como muestra la imagen, es un gráfico similar, solo que los valores están representados por puntos. Y estos puntos se unen con líneas rectas, lo que nos permite ver la dinámica o evolución del comportamiento de algún dato. Ahora realizaremos un gráfico de líneas. El ejemplo nos muestra una tabla con años desde el 2014 hasta el 2018, con la cantidad de usuarios atendidos en una municipalidad. Podemos ver claramente que el 2014 son 2.353, 2015 2.890, 2016 3.637, 2017 4.690, 2018 5.674. Ahora realizaremos un gráfico de líneas con la tabla de datos que disponemos. La metodología a utilizar es exactamente la misma que utilizamos con el gráfico anterior. Primero dibujamos nuestro plano cartesiano con los valores obtenidos en nuestra tabla para el eje X, que en este caso son los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. En el eje Y, identificamos primero cuál es el valor más alto, que es 5.674, correspondiente al año 2018. Por lo tanto, nuestro valor más alto debiera ser el 6.000. Dejamos un margen, personalmente lo dejé hasta 7.000. Debemos comenzar en 0 y un buen rango, como son valores altos, es de 1.000 en 1.000. Cabe destacar que siempre debe ser la misma distancia entre los valores. Para graficar el primer dato, año 2014, identificamos en nuestra tabla el valor correspondiente, es decir, 2.353. Lo identificamos en el eje X y buscamos la intersección con el 2014 y marcamos un punto allí. A continuación, pasamos al año 2015, identificamos en nuestra tabla 2.890. Lo identificamos en el eje X y hacemos la proyección hasta la altura de nuestro 2015. Marcamos el punto y unimos con una línea desde el 2014 hasta el 2015 en ambos puntos. Pasamos al año 2016. Identificamos el valor en la tabla, que son 3.637. Lo identificamos en nuestro gráfico. Marcamos el punto donde corresponde la intersección del eje X con el eje Y. Y nuevamente unimos con una línea, en este caso con el año 2015-2016. Año 2017, vamos a la tabla, identificamos el valor, 4.690. En el eje X identificamos el 4.690 y nos desplazamos en línea recta hasta la altura del año 2017, donde nuevamente marcamos el punto y unimos con una línea hasta el año 2016. Para marcar el 2018, el mismo procedimiento, vamos a la tabla, identificamos que es el 5.674, lo identificamos en el eje X, nos desplazamos
hacia la derecha hasta el año 2015 y marcamos el punto y completamos con la línea hasta el año 2017. Cabe destacar que son líneas rectas que unen cada uno de los puntos. Ahora realizaremos un gráfico de líneas con la tabla de datos que disponemos. La metodología a utilizar es exactamente la misma que utilizamos con el gráfico anterior. Primero dibujamos nuestro plano cartesiano con los valores obtenidos en nuestra tabla para el eje X, que en este caso son los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Un tema importante respecto a los gráficos es la información que podemos extraer de ellos. Para eso veremos un ejemplo que nos permitirá mejorar nuestra lectura e interpretación de los gráficos. El ejemplo dice que Trinidad vendió entradas para el Festival de la Voz de su comunidad. Y para presentar la cantidad de entradas vendidas, publicó el siguiente gráfico en su boletín comunitario. El gráfico representa la cantidad de entradas vendidas día a día, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Este gráfico nos permite responder algunas dudas, como las que a continuación están en pantalla. ¿Cuántas entradas vendió Trinidad el lunes? O, ¿qué día Trinidad vendió 45 entradas? Y además, ¿qué día vendió menos entradas? Para poder contestar estas preguntas, debemos revisar atentamente el gráfico. Acá, visualizando el gráfico y también la tabla de datos, podemos ver la información de cuántas entradas vendió el día lunes, que fueron 50. El día martes vendió 45 entradas, el día miércoles 20, el día jueves 55 y el viernes 40. Visualmente en el gráfico podemos identificar rápidamente que el día que más vendió fue el jueves, sin necesidad de tener el dato. Si queremos el dato exacto, podemos visualizar el detalle del gráfico o ver la tabla de datos. También podemos ver el día que vendió menos. Visualmente podemos ver claramente que es el día miércoles, ¿cierto? Que son 20 entradas. Ahora que hemos revisado el gráfico y visto la tabla de datos, podemos contestar de manera muy eficiente las preguntas realizadas anteriormente. ¿Cuántas entradas vendió Trinidad el lunes? 50 entradas. ¿Qué día Trinidad vendió 45 entradas? El martes. ¿Qué día vendió menos entradas? El miércoles. A continuación, observa atentamente el gráfico y luego responde la pregunta que aparece en la parte inferior. Si lo consideras necesario, puedes pausar el video para poder observar el gráfico con más atención. Lorena está a ¿cuántos metros de su casa a los 3 minutos de haber subido al bus? Para responderlo, si es que no lo has hecho todavía, identifica la cantidad de tiempo, minutos en este caso, en la parte inferior, en el eje X, es decir, el 3. Si te fijas en la línea que está en color rojo, podrás ver que el punto al que marca en el eje Y corresponde a la mitad que hay entre 1000 y 1500, que corresponde a 1250, que sería la respuesta a la pregunta planteada. Pregunta 2. Después de cuántos minutos de haber subido al bus, Lorena está a 2500 metros de su casa. Nuevamente, pausa el video para que puedas observar el gráfico con detención. Esta vez debemos dirigirnos al eje Y en primer lugar, para identificar dónde están los 1500. Siguiendo la línea azul, puedes observar que el punto de incidencia está en el minuto 6. Por lo tanto, la respuesta es 6 minutos. Tercera pregunta. El bus se detuvo en una parada. ¿Entre qué minutos fue? Recuerda que puedes pausar el video para ver con detención el gráfico. Vemos en el gráfico donde hay una línea que se extiende entre algunos minutos, que serían el
valor 1500 entre los minutos 4 y 5. Entonces el bus se detuvo en una parada entre el minuto 4 y 5. Esto lo inferimos porque no avanzaron los metros en ese rango. Cuarta pregunta. Entre el primer minuto de viaje y los 3 minutos siguientes, ¿cuántos metros avanzó Lorena? Nuevamente, puedes pausar para ver el gráfico en detalle. Identificamos en el gráfico los minutos 1 y 3 y vemos su equivalente en distancia. El minuto 1 fueron 250 metros y el minuto 3 había llegado a los 1250 metros. Realizamos la diferencia y nos dice que Lorena recorrió 1000 metros en ese rango de tiempo. Pregunta 5. ¿Después de cuántos minutos de viaje el bus dio la vuelta y viajó en dirección a la casa de Lorena? Nuevamente puedes hacer la pausa en el video para observar el gráfico con detención. Para responder a esto, vemos en el gráfico dónde empezó a disminuir la cantidad de metros, que es en los 2500, que fue el máximo, y ahí empieza a disminuir. Por lo tanto, en el minuto 6 comenzó a devolverse. Pregunta 6. ¿Entre qué minutos el bus se movió más rápido? Para responder esta pregunta, al visualizar el gráfico debemos fijarnos en el momento en que aumentan más los metros en la misma cantidad de tiempo o en un menor tiempo. Nuevamente pausa el video para que puedas ver en detención el gráfico. Podemos observar claramente que entre los 1500 metros y 2500 metros, la gráfica está más inclinada. Y eso nos muestra que solamente en un minuto avanzó 1000 metros. O sea, la respuesta es que entre el minuto 5 y el minuto 6 el bus se movió más rápido. ¿Pudiste responder todas las preguntas? Si es así, te felicito. Muy bien. Si tuviste alguna dificultad, te recomiendo que veas de nuevo el video y que revises el material adicional que se encuentra a tu disposición. ¿Qué otra información puedes obtener de este gráfico? ¿Se te ocurre alguna otra pregunta que se pudiera hacer al gráfico que puedes entender? ¿Podrías deducir, por ejemplo, cuánto tiempo se demora Lorena en llegar a los 2500 metros? Piensa en otras preguntas y trata de responderlas mirando el gráfico. Hasta pronto.